Transmite Canal 35, Villavisión. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Síntomas: fiebre alta, tos generalmente seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar. Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano al presentar síntomas respiratorios y fiebre. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Recomendaciones: lavado de manos con agua y jabón, cubrirse con un pañuelo desechable al toser y estornudar, practicar la técnica del antebrazo al toser y estornudar, evita el saludo de beso y darse la mano, utilizar mascarilla en caso de estar enfermo, no automedicarse. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta preciosa tarde. Queremos darle gracias al Señor porque nos permite una semana más estar aquí con ustedes en su programa Palabras de Vida, donde queremos transmitir esa palabra, queremos llevar esa palabra de vida a cada uno de ustedes y que podamos ser edificados por el Señor a través de su presencia, a través de su palabra. Quiero invitarles en esta tarde para que juntos podamos hacer una reflexión en la palabra del Señor, y vamos a ir luego, vamos a compartir en la Biblia lo que dice el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, y en esta tarde quiero compartir con ustedes el tema del mensaje: conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. Y Romanos capítulo 13, versículo 11, dice la palabra del Señor, honrando la presencia de nuestro Dios. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Gloria a Dios. Esta es nuestra base bíblica para este mensaje en esta tarde, y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y que sea Dios poniendo palabra en mi boca para que usted pueda recibir esa palabra de vida en sus corazones. Señor mi Dios, le damos gracias en esta tarde por la bendición, Padre, y por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder compartir esta palabra, oh Dios, de poder llevar este mensaje, Padre, sabiendo, Señor, que su palabra es viva y eficaz, oh Dios, sabiendo que su palabra logra hacer grandes cambios en nuestras vidas, oh Dios. Su palabra nos transforma, su palabra nos enseña, su palabra nos instruye, nos redarguye, Padre, nos reprende y nos hace, Señor, volver a su camino. Y en el nombre de Jesús oramos en esta tarde para que su palabra
pueda llegar, oh Dios mío, a la vida de cada persona, Señor, que va a escuchar el mensaje, la vida de mis amigos, la vida de mis hermanos, oh Dios, que sea una edificación para todos, oh Dios mío, y que a través de su palabra nosotros podamos entender sus planes, sus propósitos, oh Dios, y caminar en ellos. Bendíganos en esta tarde, Señor, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Conociendo el tiempo, este es el tema del mensaje que vamos a compartir. Y miramos en la Biblia que la palabra nos habla mucho acerca del tiempo. La Biblia dice que el tiempo es corto. El rey Salomón decía, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. El apóstol Pablo decía, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y también decía que vendrán tiempos peligrosos. Jesús también habló acerca de discernir el tiempo, de poder conocer el tiempo en que nosotros estábamos. Y les habla en aquel tiempo a los discípulos y también a la gente que estaba ahí escuchándole, como los fariseos. Y Jesús les dice que tienen que aprender a conocer los tiempos. En Mateo capítulo 16, versículo 2 y 3, leemos de que Jesús les decía a ellos, ustedes tienen que discernir los tiempos, así como miran ustedes el tiempo cuando va a llover o cuando las nubes se ponen oscuras, que va a llover, así también tienen que discernir el tiempo en que estamos. Jesús les dijo, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, ustedes dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, ustedes dicen, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo y está nublado. Y Jesús les decía a los fariseos, hipócritas, porque ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no los pueden distinguir. Entonces, hablando del tiempo, Jesús les decía en ese momento, ustedes pueden discernir y pueden entender cuando el tiempo va a cambiar, cuando habrá tempestad, cuando habrá lluvia, pero ustedes no pueden distinguir que el Mesías ha venido, les decía en aquel tiempo, porque ellos en realidad no entendieron y no entendían de que Jesucristo había venido y que Él era el Mesías de Dios, el ungido de Dios. Ellos no lo entendieron y aún más no entendían las cosas que estaban pasando, como digamos al ver la vida de Jesús, que Jesús perdonaba el pecado del hombre, que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús hacía milagros. Ellos no lograron discernir ni entender que estaban viviendo el tiempo del cumplimiento del Hijo de Dios en la tierra. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender y podamos conocer el tiempo en que estamos. Hoy más que nunca, como creyentes, como cristianos, nosotros tenemos que saber discernir el tiempo en que estamos viviendo. Sabemos que estamos enfrentando a una situación muy difícil. Y podemos ver que es una situación, imagínense que lo que está pasando hoy en día ha paralizado al mundo entero. No es cualquier cosa, no es una casualidad, pero podemos ver que lo que estamos enfrentando hoy, se ha paralizado la industria, el comercio, la política, la educación, los deportes, todo se ha detenido, se ha paralizado. Entonces tenemos que entender que no es algo así común o corriente, que no es algo así pasajero, sino que podemos entender que esto que está pasando hoy en día es en base al cumplimiento de las profecías bíblicas. Es en base a que estamos viviendo ya los tiempos finales. Y eso es lo que Jesús les decía. Ustedes disciernen cuando va a llover, pueden discernir cuando va a haber tempestad, pero todavía no tienen entendimiento, todavía no han discernido
de que el Mesías ha llegado, les decía Jesús en aquel momento. Ahora, hoy en día que estamos enfrentando esta situación, muchas veces podemos ver gente que todavía no entiende lo que está pasando. Y podemos decir que es excusable cuando alguien no ha leído la Biblia, cuando alguien no ha ido a una iglesia, cuando alguien no ha sido preparado, no ha tenido una formación bíblica. Es entendible de que no va a comprender la situación y no va a entender los tiempos que estamos viviendo. Pero también podemos ver que hay personas creyentes, personas que han tenido tiempo bastante en la iglesia, personas que quizás han crecido en las iglesias y escuchando mensajes o inclusive viendo la palabra, y todavía no están entendiendo que lo que estamos viviendo son tiempos finales, los tiempos bíblicos. Entonces, por eso estoy hablando en esta tarde de conocer el tiempo. Porque el apóstol Pablo, digamos, en lo que leíamos en Romanos, él dice, Romanos 13:11, él dice, y esto, dice él, conociendo el tiempo. Y le está hablando a la iglesia, un llamado para la iglesia, para que la iglesia pueda ser una iglesia entendida en los tiempos. Una iglesia que pueda discernir los tiempos. Y el apóstol dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Está hablando de no un sueño físico, sino un sueño espiritual, porque la iglesia ha estado dormida, la iglesia ha estado acomodada, ha estado tranquila, ha estado conforme. La iglesia ha dejado de predicar la palabra, ha dejado de ayudar al necesitado, ha dejado de hacer las cosas que Jesús estableció y dijo que hiciéramos. La iglesia ha estado dormida, la iglesia ha estado con ese sueño espiritual, bien acomodada en las cuatro paredes. Pero el apóstol dice, ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Y sabe por qué? Porque el apóstol dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Al mirar estos tiempos que estamos viviendo, al mirar estas situaciones que están pasando hoy en día, tenemos que darnos cuenta de que nuestra redención, nuestra salvación está más cerca de que cuando nosotros creímos. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo las señales, estamos viendo las cosas que están aconteciendo conforme a la palabra del Señor. Entonces, nuestra salvación está cerca. ¿Y cuándo va a ser nuestra salvación? Pues está refiriéndose aquí cuando Cristo venga. Cuando Jesucristo venga a levantar a sus escogidos, aquellos que han creído en Él, aquellos que le han entregado su vida totalmente a Él. Entonces dice, ahora más que nunca tenemos que darnos cuenta que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Hoy podemos ver estas cosas que están sucediendo y la iglesia tiene que hacer algunas cosas que el Señor recomendó que hiciéramos. Jesús dijo, cuando mires estas cosas, tiene que estar diligente, tiene que estar firme, la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que velar, en el sentido de estar vigilantes, de estar alerta, porque la venida del Señor está cerca. La trompeta de un momento a otro sonará. Y la Biblia dice, nosotros seremos levantados, nos iremos con el Señor. Aquellos que hemos creído en Él, aquellos que hemos depositado nuestra fe totalmente en el Señor y que hemos recibido esa salvación eterna que el Señor ha ofrecido a todos aquellos que han creído en Él. Entonces la iglesia tiene que levantarse de ese sueño. Hoy más que nunca necesitamos a una iglesia viva, a una iglesia que esté predicando la palabra, a una iglesia que esté también ayudando al necesitado, que esté levantando al caído, que esté restaurando, que esté liberando y que esté haciendo las cosas que agradan a Dios. No es el tiempo de acomodarnos, es el tiempo de predicar la palabra de una u otra manera, como Pablo le decía a Timoteo, que hay que predicar
a tiempo y fuera de tiempo. Hay que predicar la palabra. Jesús dijo, hay que predicar el evangelio a toda criatura. Y hoy más que nunca el Señor nos llama a la iglesia para que nosotros seamos los encargados de ir y predicar la palabra en todo momento. Podemos ver hoy gente que está muy alarmada, gente que está con miedo, gente que tiene muchos temores, y es donde ahí tenemos que llevar la palabra y poder decirle que nuestra confianza es Dios y que ellos tienen que confiar plenamente en el Señor para salvación de sus vidas. Porque cuando venimos al Señor, Él quita de nosotros todo miedo, Él quita de nosotros todo temor, Él quita de nosotros toda angustia, Él quita toda aflicción. Y la iglesia tiene que ir y predicar esa palabra preciosa del Señor Jesús. El apóstol dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Mire qué precioso, se acerca el día. Por lo tanto, dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Hoy más que nunca, la iglesia tiene que estar preparada. Y mire qué precioso, en el Evangelio de Mateo, el Señor habla sobre estas cosas que van a suceder. Mateo capítulo 24, el versículo, vamos a leer versículo 36 en adelante, que dice el Señor, hablando de su venida. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, dice la palabra, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, dice, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Mire qué cosas tan preciosas lo que la Biblia nos dice, lo que el Señor Jesús le decía a los discípulos en cuanto a su venida, y le decía a él, así como en el tiempo de Noé, donde en el tiempo de Noé dice la Biblia que había una depravación tremenda. Los hombres, dice que el pensamiento que había en ellos era solamente de continuo para hacer el mal. Donde dice la palabra que ellos vivían, digamos, casándose, dándose en casamiento, haciendo tantas cosas, lujurias, pecados sexuales, porque había mucho homosexualismo, había mucho lesbianismo en ese tiempo de Noé, había una depravación tremenda. Y dice la palabra, mire qué interesante, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Noé comenzó a construir el arca, Noé comenzó a predicarles y a decirles que venía un diluvio sobre la tierra, que venía un diluvio y que necesitaban ellos acercarse a Dios, buscar el lugar de salvación que era a través del arca. Pero dice la Biblia que ellos no entendieron. Hoy en día la gente no está entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Hoy en día la gente se da por desentendida de lo que está sucediendo y mucha gente está viviendo normal como antes. No ha habido un cambio,
no ha habido un arrepentimiento, no ha habido una búsqueda a Dios. Y dice la palabra, ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y dice la palabra, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre, donde la gente, hoy en día, la gente va a comenzar a hacer las cosas como antes lo hacía, a vivir en el pecado como antes lo hacía, a vivir en la impureza como antes lo hacía, sin entender de que la venida de Cristo está cerca, que el Señor viene en cualquier momento. Y dice la palabra, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Estarán dos mujeres en el molino, la una será tomada y la otra dejada. Estamos hablando aquí, se refiere al hecho de que quizás van dos personas que están trabajando en el campo y quizás una de ellas es creyente, ha creído en Jesucristo, le entregó su vida totalmente a Él, y quizás la otra no. Y cuando venga el Señor, dice la Biblia, viene en las nubes, Él va a levantar a sus escogidos, y uno va a ser levantado y el otro va a ser dejado. Dos mujeres pueden estar en el molino, y una puede ser levantada y la otra va a ser dejada, porque la palabra del Señor lo dice. Entonces dice la palabra, decía Jesús, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. El apóstol Pablo decía, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque hoy más que nunca estamos más cerca de esa salvación eterna. Y el Señor manda a la iglesia a prepararse. El Señor manda a la iglesia, que la iglesia esté velando, esté vigilando, que la iglesia se prepare. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Pues nos preparamos con nuestra vida, nos preparamos apartándonos del pecado, renunciando al pecado, renunciando a la impureza, y consagrar nuestras vidas totalmente al Señor. Y habla de fidelidad, porque dice, así como aquel siervo fiel y prudente, que su Señor lo dejó cuidando aquella hacienda, y dice, y lo dejó para que cuidara su casa y para que le diera alimento a sus siervos y se lo diera a tiempo. Y el Señor dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bienaventurados si el Señor nos halla haciendo lo que Él dijo. Que el Señor nos halle, que nosotros estamos cumpliendo la palabra, que como siervos de Dios estamos haciendo la obra, que no nos hemos detenido, que estamos ahí haciendo la obra de una u otra forma, con estrategia quizás diferente, pero estamos buscando la manera de llevar la palabra, de llevar el mensaje a cada persona, y cuando el Señor venga, que Él nos halle haciendo así. Eso sería excelente y maravilloso. Pero el Señor dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Y dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor habla de fidelidad. La iglesia tiene que estar siendo fiel, tiene que ser fiel a la palabra, tiene que ser fiel en lo que tiene que hacer. Como siervos del Señor tenemos que ser fieles haciendo el trabajo, porque el Señor dice, si aquel siervo comenzara a hacer lo malo y comenzara a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el momento, en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Está hablando aquí de prepararnos.
La iglesia del Señor no tiene que estar acomodada, no tiene que estar dormida, sino que tiene que estar haciendo la obra. Nosotros que tenemos un llamado de parte de Dios, no podemos conformarnos a este mundo, no podemos acomodarnos a este mundo, no podemos venir y estar durmiendo, estar descansando. Es más bien hora de trabajar mucho más. Porque Cristo viene, porque hay necesidades. La gente quiere escuchar la palabra. En Lucas capítulo 21, versículo 29. El Evangelio de Lucas, capítulo 21. También podemos encontrar ahí una palabra que el Señor da a la iglesia, que es para nosotros. Lucas capítulo 21, versículo 29 en adelante dice: también le refirió una parábola y les dijo: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mire qué cosa. El Señor está diciendo acá que así como cuando miramos que la higuera y los árboles, que ellos, sus frutos brotan, o miramos que sus hojas caen, decimos: el verano está cerca. Y dice el Señor: así también vosotros, cuando ustedes vean estas cosas, cuando ustedes vean que suceden estas cosas, como lo que está pasando hoy en día, cuando miremos que estas cosas están sucediendo, cuando miremos que están pasando cosas que se va de lo normal, cosas que nunca habían sucedido, y vamos a ver señales en los cielos, dice la Biblia, vamos a ver señales en la tierra, vamos a ver muchas cosas diferentes a lo que hemos vivido. Y el Señor dice: cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que está cerca el reino de Dios. Un pueblo entendido tiene que saber de que lo que está sucediendo hoy en día es porque Cristo ya viene, nuestra redención está cerca. El Señor también dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo Él, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Gloria a Dios. Vuestra redención está cerca. Compartía con los hermanos en el mensaje de ayer y les decía: nosotros tenemos que saber, entender de que la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en la tierra. Que nosotros no somos eternos en la tierra, que nosotros vamos a morir en cualquier momento, que la Biblia así lo dice. Pero no tenemos que tener el pensamiento de que vamos a vivir para siempre aquí en la tierra. Dice la Biblia: somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso por esta tierra, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, más bien tenemos que levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. En vez de estar tan temerosos, en vez de estar tan miedosos y tan preocupados, más bien tenemos que levantar nuestra cabeza, predicar la palabra y decir que Cristo viene pronto, decir que nuestra redención está cerca, porque ese tiene que ser nuestro pensamiento. Irnos un día con el Señor. Jesús dijo: yo me voy a preparar un lugar para cada uno de vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo, dijo el Señor. Entonces mire, el Señor dice: cuando ustedes miren estas cosas,
tengan cuidado también por ustedes mismos. Y que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hoy no es el tiempo que la iglesia del Señor se enrede en cosas del mundo. Hoy no es el tiempo que la iglesia del Señor esté durmiendo. Es el tiempo, dice la Biblia, más bien de estar preparados, de estar listos. Que nuestros corazones, imagínense en este tiempo que estamos, que nuestros corazones no se carguen. Y habla aquí de glotonería, habla de embriaguez, habla de los afanes de esta vida. Que nuestro corazón no se cargue. Podemos decir también que nuestro corazón no se cargue de amargura, de resentimientos, de odios. No, es el tiempo más bien de perdonar. Es el tiempo más bien de arreglar cuentas con Dios. Es el tiempo de buscar la paz de Dios, de estar en paz con Dios, de que nuestra vida esté libre de todo pecado, de toda atadura, porque Él viene pronto por nosotros. Que nuestro corazón no se cargue de cosas vanas, que nuestro corazón no se cargue de carnalidad, no se cargue de obras de este mundo, obras de la carne, sino más bien poder estar preparados, porque dice la palabra, porque puede venir de repente sobre vosotros aquel día. ¿Y qué va a pasar si el Señor nos encuentra que nuestros corazones están cargados de odios, de resentimientos, de amarguras, de glotonerías o de los afanes de esta vida? Dice la palabra, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Hoy la iglesia del Señor tiene que prepararse. Hoy la iglesia del Señor tiene que estar firme. Y el Señor dice, el versículo 36 dice, velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mire lo que el Señor recomienda, además de estar preparados, además de ser fieles a Él, además de estar listos, el Señor dice, velad pues. Es un mensaje para la iglesia, un mensaje para aquellos que hemos creído en el Señor. Y dice que en este tiempo, más bien tenemos que velar. Velad en todo tiempo, dice, orando. Hoy tenemos que velar, estar vigilante, estar alerta. Y dice, orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Déjeme decirle que como iglesia del Señor creemos que lo que está sucediendo hoy en día es lo que dice la Biblia, que son principios de dolores. Las cosas que están sucediendo son principios de lo que va a venir más adelante, que es más terrible, son cosas más difíciles que van a venir. Y el Señor dice, oren, velen, para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Cómo escapar? A través de Jesucristo. El Señor es el único que va a poder rescatarnos de esta situación. Y dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ser dignos de escapar de las cosas que vendrán. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Recuerde que en una ocasión, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que los ángeles le dijeron a Lot, escapa por tu vida, sube al monte, escóndete. Por mientras caía el juicio sobre aquellas naciones, a Lot se le dice, escapa por tu vida. El Señor dice también, escapa de estas cosas que vendrán. Escapa, y la única forma de escapar es a través de Jesucristo, viniendo a Él. Porque cuando Él venga a levantar
a sus escogidos, a todos los que hemos creído en Él. Dice la Biblia, vendrá la indignación, la ira, el juicio de Dios sobre las naciones por no haber creído en Él. Entonces, mis hermanos, es tiempo de que nosotros estemos alerta, de que estemos orando, que estemos buscando a Dios, que estemos sirviéndole, porque su venida está cerca. Volvamos nuevamente a Romanos, porque en Romanos capítulo 13, cuando el apóstol está hablando de que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, él también da algunas recomendaciones. Él dice, conociendo el tiempo, que ya nuestra salvación está cerca que cuando creímos. Versículo 12 dice, porque la noche está avanzada y se acerca el día. Entonces, por lo tanto, como el día se acerca, como la venida del Señor se acerca, Él dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Está hablando de desechar el pecado, desechar las obras de las tinieblas, porque el día se acerca, porque la venida se acerca. Ya no es tiempo de estar jugando, ya no es tiempo de estar ahí sin comprometernos con el Señor, sino que es el tiempo de afirmarnos y desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de luz, vestirnos con la presencia de Dios. Y Él dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino más bien vistámonos de la presencia del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mi estimado hermano, el tiempo en que estamos es un tiempo para que nos preparemos en el Señor, para que nos consagremos totalmente a Él, para que vivamos para Él. Es el tiempo de apartarnos de todo pecado, de toda impureza, de toda lujuria, de toda lascivia, de toda contienda y envidia, dice la palabra, y nos acerquemos totalmente al Señor. Es el tiempo de afirmarnos, es el tiempo de buscar completamente al Señor, de consagrar nuestras vidas totalmente a Él. Y quiero terminar con lo que dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, versículo 21, versículos 7 y 8. Gloria a Dios. Y dice el Señor, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire lo que la palabra del Señor dice aquí. Es el tiempo de nosotros vivir para Él. Porque el Señor, imagínense, enumera y dice los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago de fuego. Es el tiempo de afirmarnos. Apocalipsis 22:11 dice también acerca de la venida del Señor, y dice, el que es injusto, entonces siga siendo injusto. Y el que es inmundo,
siga siendo inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Porque dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Mire qué maravilloso. Así que hoy el mensaje es para nosotros, para los creyentes, es para la iglesia del Señor. Hoy es el tiempo de afirmarnos en el Señor. Hoy es el tiempo de seguir viviendo una vida que agrada a Dios. Y esta palabra dice, bueno, el que es injusto, si quiere vivir de esa manera, pues sígalo haciendo. Sea injusto todavía. El que es inmundo, pues siga viviendo de esa manera. Si no ha entendido los tiempos, si no ha entendido en el tiempo que estamos. Pero el que es justo, siga practicando la justicia. El que es santo, siga santificándose todavía. En este tiempo que estamos, donde hemos tenido una cuarentena larga, muchos meses que tuvimos de estar en casa, algunos van a salir de sus casas en este tiempo para seguir sirviendo al Señor, para seguir buscando al Señor. Y estamos seguros que otros no lo harán. Hay algunos que más bien se descarrilaron del camino, se apartaron del Señor. Y hay otros que se van a afirmar en el Señor. Entonces la palabra es clara, dice, el que es injusto, pues siga haciéndolo, siga siendo injusto. El que es inmundo, siga siendo inmundo si quiere. Pero el Señor dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El Señor viene por su iglesia. Y es necesario estar preparados, es necesario estar listos para irnos con Él. Esa es la palabra del Señor. El Señor dice que Él viene pronto y tenemos que estar listos. La pregunta es, mi estimado amigo, ¿está listo para irse con el Señor? Mi hermano, ¿está listo para cuando el Señor venga? ¿Está listo para irse con Él? Sigámonos preparando. Sigámonos preparando, sigamos siendo fieles a Él. Sirvamos al Señor. Busque al Señor cada día. Y el Señor dice, yo voy a recompensar a cada uno según su obra. Él va a recompensar a cada uno según su obra. Y yo quiero que el Señor me halle haciendo lo correcto. Yo quiero que el Señor me halle haciendo las cosas que Él dijo que tenía que hacer. Y por eso hay que prepararnos. Permítame orar en esta tarde. Señor mi Dios, le doy gracias por su palabra. Y esta palabra, Señor, que usted me ha dado es para mí, Señor. Esta palabra es para mí, oh Dios mío. Que usted me llama también a prepararme. Usted me llama, Señor amado, a estar listo y a renunciar a las cosas y a los afanes de esta vida, Señor. Y que mi corazón no se cargue de cosas vanas, que mi corazón no se cargue de impureza, que mi corazón no se cargue de inmundicia, que mi corazón no se cargue, Señor, de glotonerías, ni de embriaguez, ni de toda amargura, sino, Señor amado, que yo pueda vivir para usted cada día. Señor, que como iglesia podamos seguir haciendo la obra, que podamos seguir, oh Dios mío, haciendo justicia, que podamos seguir viviendo en santidad, oh Dios, cumpliendo su palabra. Hoy usted nos llama, Señor amado, a ser siervos fieles y vigilantes, a permanecer en oración, a velar en todo tiempo, a estar preparados, porque de un momento a otro
usted, Señor Jesús, viene por nosotros. Y yo le agradezco, Señor, y le ruego que me guarde, que me ayude y que me fortalezca, Padre, para no volver atrás, oh Dios, sino seguir adelante, buscándole y sirviéndole en todo momento. Así también pido por aquellos, Señor, que están escuchando este mensaje. Pido por ellos también, oh Dios, para que usted lo fortalezca, para que usted les ayude. Aquellos que han dado apartados, oh Dios, que puedan entender que es el tiempo que usted está dando, que es la oportunidad que usted está dando para que ellos se reconcilien, para que ellos vengan nuevamente a su camino, para que ellos puedan caminar en su luz, oh Dios. Que ellos puedan entender, oh Dios, que necesitan buscarle más, afirmarse en sus caminos, oh Dios, para que aquel día no los haya desprevenidos, Señor. En el nombre de Jesús, prepare la iglesia. Su palabra dice, Dios mío, que ya no es tiempo de estar con sueño, ya no es tiempo de estar durmiendo, sino que es el tiempo que la iglesia del Señor se levante a predicar la palabra, se levante a llevar la buena nueva de salvación, que se levante a ayudar al necesitado. Es tiempo que la iglesia se levante, Dios, y que esa luz resplandezca en sus corazones. En el nombre de Jesús, yo pido, Dios, que bendiga cada ministerio, que bendiga la vida de cada pastor, que bendiga, Señor, aquellos líderes que están, oh Dios, buscándole, que están ahí sirviéndole. Padre, sabemos que su palabra dice, Señor, que usted viene pronto y que su galardón es grande para aquellos que están haciendo su obra. Usted va a recompensar la vida de cada uno de ellos, pero le ruego que ponga esa fortaleza, ponga esa valentía, Dios, y ponga en ellos, oh Dios mío, la guianza, la dirección que ellos necesitan. En el nombre de Jesús, yo se lo pido, Señor, y oro por bendición para aquellos, Señor, que están sintonizando este programa. Que usted los bendiga, que usted los guarde y los cuide, Señor. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermosa palabra que el Señor nos ha dado. Preparémonos, afirmemos nuestras vidas en el Señor, porque Él viene pronto. Que el Señor les bendiga. Saludes. Les queremos mucho. Gracia y paz de Dios sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. De Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy.